El silencio tiene una voz. Solo hay que saber escuchar. Durante 6 años a bordo de la nave interestelar Odysseus, esa ha sido mi única verdad. 6 años observando el vacío, con el zumbido de los sistemas de soporte vital como única compañía, mientras el resto de la tripulación dormía en estasis. Mi nombre es doctora Mariela Cuéllar y soy una astrónoma caída en desgracia, exiliada a esta misión de última oportunidad. Mi pecado fue publicar una teoría que un simple mensaje humano lanzado al cosmos podría convertirse en el génesis de una religión alienígena. Falsifiqué datos para probarlo y mi carrera se desintegró. Ahora, esta misión era mi purgatorio y mi única esperanza de redención. Nos dirigíamos a Kepler 186f, un planeta que orbita una lejana enana roja. El telescopio Webb había detectado algo imposible: pulsos electromagnéticos organizados, coherentes, emanando del lugar de descanso de una reliquia perdida de la humanidad, la Voyager 1. No era una señal de socorro, ni una comunicación. Era algo más parecido a un latido, rítmico y antiguo. La capitana Alba Ferrer, una mujer tallada en hielo y pragmatismo, no creía en mis teorías, pero creía en los datos. Su fe estaba en los números, no en los mitos. Junto a nosotros viajaba el doctor Esteban Rachid, un lingüista cuyo idealismo era tan vasto como el espacio que nos rodeaba. Para él, esta misión era la culminación de un sueño, el primer contacto. Veía patrones de lenguaje en todo, desde la estática cósmica hasta el murmullo de los motores de la nave. El teniente Marcos Ayala, jefe de seguridad, era su opuesto, un hombre pragmático y silencioso, cuyo único interés era la recuperación del artefacto. Sus órdenes no solo venían de Ferrer, sino de la corporación que financió el viaje, y su lealtad era una incógnita. La nave salió de su salto superlumínico con una sacudida que nos devolvió a la realidad del espacio convencional. Frente a nosotros, Kepler 186f colgaba como una perla rojiza en la oscuridad. Los sensores de la Odysseus confirmaron la señal. Era débil, pero inconfundible. Provenía de la superficie del planeta. Doctora Cuéllar, informe. La voz de Ferrer era cortante, sin espacio para la emoción. La señal es estable, capitana. Es como si nos estuviera esperando. Mi voz tembló ligeramente al decirlo, una flaqueza que no pasó desapercibida para ella. En el puente, la tensión era palpable. Rachid se inclinaba sobre su consola, con los ojos brillantes de emoción. Es una sintaxis, Mariela. No es aleatorio. Es una invitación. Ayala, de pie junto a la puerta, simplemente comprobó el seguro de su rifle de pulsos. Sea lo que sea, teniente, no le disparará sin mi orden, espetó Ferrer, sin apartar la vista de la pantalla principal. He entendido, capitana, pero las invitaciones a veces son trampas, respondió él, con una calma que me heló la sangre. Mientras preparábamos el módulo de descenso, revisé los datos una última vez. Los patrones no solo eran coherentes, se repetían en un ciclo que correspondía a las fases orbitales del planeta. Era un calendario, un reloj cósmico construido alrededor de una sonda humana de hace milenios. No podía ser una coincidencia. Mi teoría, la que me había costado todo, estaba a punto de enfrentarse a la realidad. Y por primera vez en años, el miedo que sentía no era al fracaso, sino a tener razón.
La capitana Ferrer se acercó mientras me ajustaba el casco. Su mirada era indescifrable. Cuellar, mantenga la cabeza fría y abajo. No estamos aquí para validar sus viejas fantasías. Estamos aquí para recuperar un activo de la humanidad. Recopile datos, no teja historias. Asentí, tragando saliva. Entendido, capitana. Pero en mi interior una voz susurraba que las historias y los datos estaban a punto de convertirse en una misma cosa. El descenso fue turbulento. Atravesamos una atmósfera densa, de un color ocre enfermizo. Abajo, el paisaje se reveló bajo la luz perpetua y crepuscular de la enana roja. No había océanos azules ni bosques verdes. Era un mundo de roca negra y llanuras cubiertas de un polvo carmesí. Y en el centro de un vasto valle, algo se alzaba. Una anomalía geológica, una montaña de obsidiana que se erigía como una daga apuntando al cielo. La señal provenía de su cima. Nuestro módulo de aterrizaje, el Caribdis, se posó con un chirrido metálico a varios kilómetros de la base de la montaña. El aire exterior era respirable, aunque delgado, y con un olor metálico a ozono. El silencio era absoluto, roto solo por el viento que silbaba entre las rocas. Salimos, 4 figuras diminutas en un paisaje abrumadoramente alienígena. «Estado del equipo», ordenó Ferrer por el comunicador. Las respuestas llegaron una por una, pero mis ojos estaban fijos en la montaña. Algo en su cima brillaba con una luz dorada y tenue. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor. Estábamos en casa de los dioses. El primer día lo dedicamos a establecer un perímetro y lanzar drones de reconocimiento. Las lecturas confirmaron la existencia de vida nativa, humanoides delgados y pálidos que vivían en estructuras talladas en la misma roca negra que componía la montaña. Sus asentamientos se extendían en círculos concéntricos desde la base de la aguja de obsidiana, como si toda su existencia girara en torno a ella. No mostraban tecnología avanzada. Sus herramientas eran de piedra y hueso. Eran primitivos, pero organizados. No muestran hostilidad, informó Ayala, observando las imágenes de los drones. Parecen indiferentes a nuestra presencia, o quizás asustados. Rachid negó con la cabeza, fascinado. No es miedo, teniente, es reverencia. Mire sus movimientos, son rituales. Se mueven en patrones, siempre de cara a la montaña. Tenía razón. Había una coreografía silenciosa en sus idas y venidas, una lógica oculta que no podíamos descifrar. Decidimos acercarnos a pie, con Ayala y su equipo de seguridad flanqueándonos. A medida que nos aproximábamos, el aire se volvía más denso, cargado de una energía estática que me erizaba el vello de los brazos. Los nativos, al vernos, no huyeron ni atacaron, simplemente se detuvieron. Nos observaron con sus grandes ojos negros, sin pupilas, y luego se arrodillaron, inclinando la cabeza hacia el suelo. Fue la sensación más extraña de mi vida, ser ignorada y adorada al mismo tiempo. Fue entonces cuando la vimos. En la cima de la montaña, a unos 500 metros de altura, incrustada en la roca como la espada de un rey en una piedra, estaba la Voyager 1. No estaba corroída ni destruida, parecía casi nueva, su disco dorado brillando con una luz interna bajo el cielo rojizo, un campo magnético visible, una aurora dorada y parpadeante la envolvía. Los nativos no nos adoraban a nosotros. Adoraban a la sonda, la llamaban en sus cánticos guturales que Rachid empezaba a traducir. El ojo de la creación.
Mi garganta se secó. Era real. Mi hipótesis, ridiculizada y desechada, estaba viva frente a mí, convertida en el panteón de una civilización entera. Sentí un torbellino de vindicación y terror. «Capitana», logré decir, pero mi voz era un susurro. Ferrer estaba en silencio, su rostro una máscara de incredulidad. Incluso Ayala había bajado su rifle, contemplando la escena con una expresión de asombro aturdido. «Dios mío», murmuró Rashid. «Lo hicimos. Sin querer. Les dimos un dios». Nos retiramos al campamento base, la imagen grabada a fuego en nuestras retinas. El disruptor no fue un ataque ni un descubrimiento hostil. Fue la confirmación de que la humanidad, en su inocente intento de decir hola, había contaminado un mundo para siempre. La misión ya no era de recuperación. Se había convertido en una profanación. ¿Cómo se le arrebata su dios a un pueblo? ¿Y qué pasa cuando ese dios no está tan muerto como debería? Mientras la doble luna del planeta se alzaba en el horizonte, la Voyager comenzó a emitir su pulso rítmico y toda la civilización nativa empezó a cantar al unísono. Era un sonido bajo, vibrante, que parecía hacer temblar la propia tierra. No era un canto de alegría, era un lamento, una súplica. Y la luz de la Voyager parpadeaba en respuesta, como un ojo que se abría y se cerraba lentamente, observándonos desde su trono de roca negra. El primer indicio de que algo estaba fundamentalmente mal llegó a través de Rashid. El pulso no es solo una repetición, Mariela. Hay variaciones, pequeñas desviaciones en el código binario original. Es como si estuviera improvisando. Me acerqué a su monitor, viendo las ondas de datos. Tenía razón. Eran sutiles, pero estaban ahí. Mutaciones en un mensaje que debía ser estático, eterno. La noche trajo consigo un frío que calaba hasta los huesos. No podía dormir. Salí de la tienda y observé la montaña. En la oscuridad, el brillo de la Voyager parecía más intenso, más vivo. Vi a una figura solitaria separarse de la aldea y comenzar a subir por un sendero apenas visible en la ladera. Era una niña. Llevaba algo en sus manos, una ofrenda. Desapareció en la oscuridad y un momento después, la luz de la Voyager parpadeó con más fuerza. Solo por un instante, mi sangre se heló. Aquello no era solo adoración, era un sistema y exigía un pago. Al día siguiente, decidimos enviar una sonda no tripulada para analizar la Voyager más de cerca. La capitana Ferrer quería datos duros, no especulaciones. Mientras Ayala preparaba el dron, Rashid y yo nos adentramos en la periferia de la aldea. Queríamos entender el lenguaje, los símbolos. Los nativos nos observaban en silencio, sus rostros impasibles. No había miedo en sus ojos, pero tampoco bienvenida. Era una neutralidad tensa, como la calma antes de una tormenta. Rashid desplegó una tableta con los símbolos del disco de oro. Al ver la imagen del hombre y la mujer, uno de los nativos ancianos se acercó, señaló la imagen y luego a nosotros. Luego señaló la montaña. La conexión era obvia. Creían que éramos descendientes de los seres que les enviaron su Dios. Creían que éramos una especie de ángeles o profetas que regresaban. El peso de esa suposición era aplastante. Como decirles que nuestro Dios era solo una máquina con un disco de oro. Fue entonces cuando la vi de nuevo. La niña de la noche anterior estaba sentada sola, apartada del resto, dibujando en el polvo rojo con una vara. Me acerqué con cautela.
No me miró. Seguía trazando sus figuras. No eran los símbolos del disco de oro que Rachid estaba mostrando. Eran espirales complejas, fractales que se retorcían sobre sí mismos. Se parecían inquietantemente a los diagramas de un agujero de gusano o a la estructura de una galaxia. Eran conceptos que una cultura primitiva no debería conocer. De repente, la niña levantó la cabeza y me miró. Sus ojos negros no tenían la vaciedad de los demás. Había una inteligencia allí, una chispa de algo más. No dijo nada, era muda, pero su mirada era tan intensa que sentí un escalofrío. Me recordó a mi hijo, a Leo, antes de que la enfermedad se lo llevara. La misma curiosidad silenciosa, la misma alma vieja en un cuerpo joven. Un instinto protector, feroz y olvidado, se apoderó de mí. En ese momento la voz de Ferrer crepitó en mi comunicador. «Cuellar, Rachid, vuelvan al campamento, ahora». Su tono era urgente. Regresamos corriendo y la encontramos mirando el monitor del dron. La sonda no tripulada había llegado a la cima y estaba transmitiendo imágenes en primer plano de la Voyager. La superficie de la sonda no era lisa. Estaba cubierta por una fina red de filamentos cristalinos y negros que parecían crecer. Pulsaban con la misma luz dorada que la envolvía. «¿Qué es eso?», preguntó Ayala, con el ceño fruncido. No estaba en los planos originales. Es una especie de crecimiento simbiótico o parasitario, dije sin poder apartar la vista. La sonda ha sido colonizada. Antes de que pudiéramos analizarlo más, los filamentos reaccionaron a la proximidad del dron, se extendieron como tentáculos a una velocidad increíble y lo envolvieron. Hubo un destello de luz, un chillido de estática y la transmisión se cortó. El silencio en el campamento fue ensordecedor. Habíamos perdido el dron, pero lo más alarmante fue la reacción en la aldea. En el instante en que el dron fue destruido, todos los nativos se pusieron de pie al unísono, giraron sus cabezas hacia nosotros y por primera vez vi una emoción en sus rostros. No era ira, era un miedo puro y absoluto. Y no nos temían a nosotros, temían a lo que habíamos despertado. El primer enfrentamiento no fue con ellos, sino con su Dios. La Voyager emitió un sonido, no el pulso rítmico de antes, sino un gemido bajo y discordante que resonó por todo el valle. La tierra vibró bajo nuestros pies, las rocas comenzaron a desprenderse de la montaña. La anomalía ya no era un objeto de estudio, era una fuerza activa. Y acabábamos de provocarla. Mi mirada se cruzó con la de la niña, a quien llamé en mi mente Yani. Seguía mirándome desde la distancia, pero ahora había una nueva emoción en sus ojos, una advertencia. Señaló la montaña y luego negó lentamente con la cabeza. Mi sangre se heló. Ella lo sabía, sabía lo que iba a pasar. La investigación había terminado. Ahora comenzaba la supervivencia. El gemido de la Voyager cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando un silencio aún más aterrador. La capitana Ferrer ordenó una retirada táctica al módulo de aterrizaje. «Recojan todo. Nos vamos de este valle hasta que sepamos a qué nos enfrentamos». Su voz era firme, pero vi el temblor en sus manos. El cambio de una misión de recuperación a una situación de supervivencia había sido brutalmente rápido. El campamento se desmontó en un caos organizado, con los soldados de Ayala estableciendo un perímetro defensivo. Mientras trabajábamos, Rachid se encerró en la tienda de comunicaciones, reproduciendo la grabación del gemido sónico. Estaba pálido, obsesionado. No es un sonido aleatorio, Mariela. Es lenguaje complejo, estructurado. Está reescribiendo el mensaje del disco de oro. Está tomando nuestros conceptos, nuestra música, nuestras imágenes y los está corrompiendo. Los está convirtiendo en algo nuevo.
En la pantalla, las ondas de sonido se transformaban en patrones visuales, fractales retorcidos, como los que Gianni dibujaba. ¿Qué quieres decir con corrompiendo?, le pregunté, un nudo de hielo formándose en mi estómago. El saludo «Hola desde los hijos de la tierra» se ha convertido en una amenaza. La imagen del hombre y la mujer ahora está distorsionada, sus formas alargadas, monstruosas. La música de Chuck Berry es una marcha fúnebre. Está usando nuestros recuerdos para construir una pesadilla. Me mostró la traducción parcial. Las palabras no tenían sentido literal, pero evocaban conceptos: hambre, soledad, prisión, llave. La verdad nos golpeó como una onda de choque. La Voyager no era un dios ni un oráculo. Se había convertido en un recipiente. Durante su viaje milenario a través del espacio profundo, algo se había adherido a ella. Una conciencia, una entidad que había pasado eones aprendiendo de nuestro mensaje, procesándola a través de su propia y alienígena lógica. No éramos profetas que regresaban, éramos los carceleros que volvían a revisar la celda de su prisionero. Esta revelación parcial cambió todo. La amenaza no era una criatura que pudiéramos combatir con rifles de pulso. Era una inteligencia no física, una idea que se había apoderado de nuestra propia tecnología. Y los nativos, con sus rituales y su miedo, no eran simples adoradores, eran los guardianes de la prisión. Sus cánticos, sus ofrendas, todo su sistema cultural no era para alabar a su Dios, era para mantenerlo dormido. Ayala no lo aceptó. Es una máquina, doctora, una máquina que funciona mal. Podemos desconectarla. Teniente, si intentamos desconectarla, podríamos liberar lo que sea que contiene, argumenté, mi voz más aguda de lo que pretendía. Es un riesgo que la corporación está dispuesta a correr, replicó él, con una frialdad que me confirmó que sus órdenes prevalecían sobre cualquier otra consideración. La sonda ya no era un artefacto histórico, era un procesador de datos de valor incalculable, y él pensaba llevárselo. La capitana Ferrer, atrapada entre la ciencia, la seguridad y el sentido común, se vio superada. Vi en sus ojos el fantasma de su misión fallida en Gliese 581. Una historia que todos en la tripulación conocíamos en susurros. Una decisión equivocada que costó 12 vidas. El miedo a repetir ese error la paralizaba. El problema ya no era solo la entidad en la montaña, era la fractura que estaba creando entre nosotros. Esa noche, nadie durmió. El pulso de la Voyager había cambiado. Ya no era un latido constante. Ahora era errático, febril, y en la aldea los nativos habían comenzado un nuevo ritual. Encendieron hogueras, no de madera, sino de cristales que ardían con una luz azulada, y su canto se volvió más fuerte, más desesperado. Estaban intentando reforzar la jaula, pero sabíamos que era demasiado tarde. La habíamos dañado sin remedio. Miré hacia la aldea, buscando a Gianni. No la vi. Un terror profundo se apoderó de mí. ¿Y si la ofrenda que vi no era un objeto? ¿Y si la montaña exigía algo más? La idea era tan monstruosa que tuve que apartarla, pero se quedó allí, acechando en el borde de mi mente. El verdadero alcance de la amenaza no era solo que pudiera matarnos, era que nos estaba obligando a convertirnos en monstruos para poder entenderla. La mañana llegó con una luz rojiza y opresiva. La decisión de la capitana Ferrer era tajante. Misión abortada. Preparen el Caribdis para el despegue. Notificaremos al comando central y que ellos decidan cómo proceder. Nadie más se acercará a esa montaña.
Fue un intento desesperado por recuperar el control, por trazar una línea en la arena. Pero la arena ya se estaba moviendo bajo nuestros pies. Ayala se plantó frente a ella, con los brazos cruzados. Negativo, capitana. Mis órdenes son asegurar el activo. Tenemos la tecnología para contenerlo. ¿Contener qué, teniente? Una idea, espetó Ferrer, su voz temblando de ira contenida. Tenemos un soldado muerto por una idea. No arriesgaré más vidas. El enfrentamiento en el centro del campamento atrajo las miradas de todos. La disciplina de la tripulación se estaba agrietando. Algunos miraban a Ferrer, otros a Ayala. La lealtad se había convertido en una elección. La corporación contra el protocolo, el beneficio contra la vida. Rachid, por su parte, se había desconectado de la realidad. Se sentaba en su tienda, rodeado de pantallas que mostraban los patrones de la Voyager, murmurando para sí mismo. «No es hostil», me dijo cuando intenté hablar con él. Solo ha estado escuchando nuestra canción durante tanto tiempo. Quiere responder, quiere que la escuchemos». Su empatía se había convertido en una enfermedad. Estaba siendo seducido por la voz en la máquina. Mi propia fractura era interna. Una parte de mí, la científica, estaba fascinada. Estaba presenciando el cumplimiento de mi teoría de la forma más espectacular posible. Pero la otra parte, la que se había conectado con Gianni, la que recordaba el rostro de su propio hijo, estaba aterrorizada. Vi a la niña observándonos desde la distancia, sola. La necesidad de protegerla se había vuelto más fuerte que cualquier ambición científica. Mi redención ya no estaba en probar que tenía razón, sino en evitar las consecuencias de haberla tenido. La tensión estalló cuando Ayala ordenó a sus hombres que prepararan un disruptor sónico, un arma diseñada para sobrecargar sistemas electrónicos. «Vamos a apagarla, capitana, con o sin su permiso». Ferrer desenfundó su pistola de plasma. «Si uno de sus hombres da un paso hacia esa arma, teniente, lo consideraré un acto de motín». Los dos líderes se miraron. El aire crepitaba entre ellos. La tripulación estaba congelada, atrapada en el fuego cruzado. Aproveché la distracción para acercarme a la tienda de Rachid. Estaba llorando, mirando la pantalla. «Está pidiendo ayuda, Mariela. Está atrapada, como nosotros». Me mostró una secuencia de imágenes que la Voyager estaba emitiendo, captadas por nuestros telescopios de largo alcance. Eran mapas estelares, pero no de nuestro universo. Eran de un lugar diferente, un lugar oscuro y frío. La entidad no era de aquí, era una náufraga, igual que la sonda. Esta nueva información solo añadió más leña al fuego. Si era una náufraga, liberarla sería un acto de compasión o una locura. Estábamos a punto de abrir una puerta que no podríamos cerrar. La fractura ya no era solo entre nosotros. Era un dilema ético que nos desgarraba a cada uno por dentro. Salvarla podría condenarnos. Destruirla podría ser un acto de crueldad inimaginable. El punto de quiebre llegó de una forma inesperada. Uno de los soldados de Ayala, un joven llamado Rivas, sufrió un colapso. Se agarró la cabeza, gritando, y comenzó a recitar secuencias de datos en la lengua de la Voyager. Rachid corrió hacia él. «Está comunicándose, está recibiendo». Pero no era comunicación. Era una invasión. Los ojos de Rivas se pusieron en blanco y de su boca salió un sonido multifónico, la misma voz discordante de la montaña. El caos se apoderó del campamento. El conflicto externo había encontrado una grieta y se había filtrado, infectando a uno de los nuestros. Ayala, al ver a su hombre convulsionar en el suelo, tomó una decisión. «Preparen el disruptor. Acabaremos con esto ahora». La fractura se había convertido en una guerra abierta.
y nosotros estábamos en medio, con un dios moribundo en una montaña y un demonio naciendo en nuestro propio campamento. El grito de Rivas, amplificado por la voz de la Voyager, fue el catalizador. Ayala, con el rostro desencajado por una mezcla de miedo y furia, hizo un gesto a sus hombres. Ahora, ignorando las órdenes de Ferrer, activaron el disruptor sónico. Era una pieza de artillería pesada montada sobre un trípode que comenzó a emitir un zumbido bajo y ominoso mientras cargaba energía. Apuntaba directamente a la cima de la montaña. Nuestra frágil ilusión de control, de que podíamos simplemente dar la espalda y marcharnos, se hizo añicos. La reacción de la montaña fue instantánea y aterradora. Antes de que el disruptor pudiera disparar, la luz dorada de la Voyager se intensificó hasta convertirse en un sol en miniatura. Un pulso de energía pura, visible y crepitante, salió disparado de la sonda. No era un sonido, sino una onda de presión psíquica. Sentí como si una mano de hielo me agarrara el cerebro y lo apretara. Caí de rodillas, con un sabor a cobre en la boca. A mi alrededor, el resto de la tripulación gritaba, retorciéndose en el suelo. El pulso golpeó nuestro campamento con la fuerza de un huracán. Los sistemas electrónicos explotaron en una lluvia de chispas. Las luces de nuestro módulo de aterrizaje parpadearon y se apagaron. La comunicación con la Odysseus se cortó. Estábamos aislados, ciegos y sordos. El disruptor sónico de Ayala, sobrecargado por el pulso, se derritió en un charco de metal fundido. La tecnología humana, nuestra supuesta ventaja, había sido neutralizada en un segundo. Cuando el pulso se desvaneció, el silencio que quedó fue más profundo y pesado que antes. Me levanté, temblando, y vi la devastación. Rivas, el soldado que había sido el canal, yacía inmóvil, sus ojos abiertos y vacíos, una cáscara vacía. Estaba muerto. La entidad no solo podía comunicarse, podía matar a distancia. Ayala miraba el cuerpo de su hombre, su arrogancia reemplazada por un horror mudo. Había provocado a la bestia y la bestia había respondido. Pero lo peor estaba por venir. Desde la aldea, los nativos se levantaron. Sus movimientos ya no eran lentos ni rituales, eran rápidos, decididos. Sus rostros ya no eran impasibles, estaban contorsionados en máscaras de furia sagrada. Habíamos profanado a su Dios y ahora éramos el sacrificio necesario para apaciguarlo. Comenzaron a avanzar hacia nosotros, armados con lanzas de obsidiana y hachas de piedra. Cientos de ellos, moviéndose como una sola marea silenciosa. «Formación defensiva», gritó Ferrer, recuperando la compostura a pesar del caos. «Fuego de contención. No maten, incapaciten». Los soldados de Ayala, ahora obedeciendo sin dudar, formaron un círculo. Sus rifles de pulso disparando ráfagas de energía que levantaban nubes de polvo rojo frente a la horda que avanzaba. El aire se llenó del olor a ozono quemado y del zumbido de las armas. La batalla por Kepler 186F había comenzado. En medio del caos, busqué a Jani. La vi de pie en el borde de la aldea, sin moverse, observando la batalla. No parecía asustada ni enfadada. Parecía triste. Su mirada se encontró con la mía a través del campo de batalla, y por un instante, el ruido de la lucha se desvaneció. Sentí una comunicación silenciosa pasar entre nosotras, una comprensión compartida de la tragedia que se estaba desarrollando. Ella no quería esto, pero la entidad sí. Rachid se había recuperado del pulso, pero algo en él se había roto para siempre. Lo hemos enfadado, susurraba, acurrucado detrás de una caja de suministros. No quería hacer daño, lo obligamos.
Su idealismo se había convertido en una justificación para el monstruo. Vio la masacre no como un ataque, sino como una defensa justificada. Había elegido un bando, y no era el nuestro. La seguridad de nuestro campamento, nuestra tecnología, nuestro plan de escape, todo había sido una ilusión. Estábamos atrapados en un planeta alienígena, sin comunicaciones, luchando contra una horda de fanáticos religiosos controlados por un dios parásito que nosotros mismos habíamos despertado. La capitana Ferren me agarró del brazo, su rostro cubierto de hollín. «Cuellar, usted empezó esto con sus teorías. Encuentre una manera de terminarlo». La culpa y la responsabilidad cayeron sobre mí con un peso insoportable. Tenía que haber otra forma. La línea defensiva no aguantaría mucho tiempo. Los nativos eran demasiados y su fanatismo les hacía inmunes al miedo. Avanzaban sobre los cuerpos de sus propios caídos, una marea implacable de carne y obsidiana. «Capitana, estamos perdiendo terreno. No podemos contenerlos», gritó uno de los soldados de Ayala, justo antes de ser derribado por una lanza que le atravesó el pecho. La realidad de nuestra situación era ineludible. Íbamos a morir allí, en ese valle olvidado por Dios. «Al módulo, retirada al Caribdis», ordenó Ferrer. «Sellaremos las compuertas y usaremos los motores para dispersarlos». Era un plan desesperado, pero era el único que teníamos. Corrimos hacia el módulo de aterrizaje, cubriéndonos unos a otros, el aire lleno de gritos y el silbido de las lanzas. El sistema que nos había traído aquí, nuestra tecnología, nuestra cadena de mando se había derrumbado. Ahora solo éramos un grupo de supervivientes aterrorizados. Llegamos al Caribdis y logramos entrar justo cuando la primera oleada de nativos alcanzaba la rampa. Ayala fue el último en entrar, sellando la compuerta tras de sí con un golpe metálico que resonó como el cierre de un ataúd. Adentro, el caos era controlado. La tripulación herida era atendida, mientras Ferré y los pilotos corrían a la cabina, pero las luces de emergencia parpadeaban débilmente. El pulso de la Voyager había dañado los sistemas principales. «No tengo suficiente energía para un despegue completo», gritó el piloto. «Apenas puedo encender los propulsores de maniobra». El plan de Ferrer de usar los motores para crear una onda de choque era inviable. El módulo de aterrizaje, nuestro último bastión de seguridad, se había convertido en nuestra prisión. Los nativos comenzaron a golpear el casco con sus armas de piedra, un sonido rítmico y amenazador que se sentía como los latidos de un corazón monstruoso. En ese momento de desesperación, mi mirada se posó en Rachid. No estaba ayudando a los heridos ni preparándose para luchar. Estaba en una esquina, con una tableta de datos en la mano, susurrando para sí mismo. Me acerqué. «Esteban, ¿qué haces?». Levantó la vista, sus ojos febriles. «Estoy escuchando. Me está hablando. Dice que hay un santuario, un lugar seguro, debajo de la montaña». Señaló un diagrama geológico del valle en su tableta. Mostraba una red de cuevas debajo de la aguja de obsidiana. «¿Y le crees?», le espeté. «¿Después de lo que ha hecho?». «No nos atacó a nosotros», respondió con una lógica retorcida. «Atacó la tecnología que la amenazaba. Nos está ofreciendo una salida». Era una locura, una trampa obvia, pero mientras los golpes en el casco se hacían más fuertes, una parte de mí se preguntó si teníamos otra opción. El sistema en el que confiábamos, nuestra nave, nuestras armas, nuestro liderazgo, había colapsado por completo.
Ayala se acercó, su rostro sombrío. El casco no resistirá para siempre. Tenemos que salir de aquí. Sus ojos se encontraron con los de Ferrer. La hostilidad entre ellos se había desvanecido, reemplazada por una cruda necesidad de supervivencia. Rachid dice que hay cuevas, dijo ella, su voz apenas un susurro. Podríamos salir por la escotilla de servicio y tratar de llegar a ellas. Era una posibilidad entre 1.000.000, pero era mejor que esperar la muerte en una caja de metal. La reconfiguración fue inmediata. Ya no éramos una tripulación científica con una escolta militar. Éramos fugitivos. Nuestro objetivo ya no era recuperar, ni siquiera escapar del planeta. Era sobrevivir a la próxima hora. Dividimos las municiones y los suministros médicos restantes. El plan era simple: abrir la escotilla trasera, crear una distracción con una granada de humo y correr hacia la base de la montaña, esperando que las cuevas de Rachid fueran reales y no una alucinación inducida por una entidad cósmica. Mientras nos preparábamos, miré por una de las pequeñas ventanillas. La horda de nativos rodeaba la nave, pero mis ojos buscaron a Yani. La encontré, no entre los atacantes, sino de pie en una cresta rocosa cercana, observando el módulo. De nuevo esa sensación de comunicación silenciosa. No estaba con ellos, estaba esperándome a mí. En ese momento entendí, la salida no estaba en huir, estaba en ir hacia el corazón del problema. El colapso de nuestro sistema nos había despojado de todo, dejándonos solo con nuestras decisiones. Y yo tomé la mía. No iba a correr hacia unas cuevas inciertas. Iba a ir hacia la montaña. Iba a ir hacia ella. ¡Listos para la salida!, gritó Ayala, preparando la granada de humo. Pero antes de que pudiera lanzarla, lo detuve. ¡Esperen! ¡Ese no es el camino! Todos se giraron para mirarme. Las cuevas son una trampa. Nos está atrayendo hacia abajo. La única forma de parar esto es ir hacia arriba, hacia la sonda. Ferrer me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Se ha vuelto loca, Cuellar? ¡Eso es un suicidio! Vio lo que hizo. Sí, lo vi. Respondí, mi voz sorprendentemente firme. Y también vi a la niña, a Yani. Ella no está atacando, está esperando. Ella es la clave. Saqué la tableta que le había quitado a Rachid y mostré los dibujos que había fotografiado, los fractales y las espirales. Los superpuse con los mapas estelares que la Voyager había estado emitiendo. Coincidían. Ella no dibuja galaxias, dibuja el hogar de la entidad. Y sabe algo que nosotros no. Mi argumento era débil, basado en la intuición y en la mirada de una niña alienígena, pero en la desesperación del momento sembró una semilla de duda. Fue Rachid quien me apoyó, para mi sorpresa. Tiene razón. La entidad no quiere destruirnos. Quiere ser entendida. El camino hacia abajo es el miedo. El camino hacia arriba es la comunicación. Ayala bufó. Esto es ridículo. Vamos a morir. Pero fue la mirada de Yani, que seguía fija en mí a través de la ventanilla, lo que selló el trato. En un acto de fe que nunca creí poseer, golpeé el control de la rampa principal. Se abrió con un silbido, revelando a la horda. Pero en lugar de atacar, se detuvieron, desconcertados por mi acción. Salí sola a la rampa, desarmada, con las manos en alto. El silencio cayó sobre el campo de batalla. Caminé lentamente hacia la multitud. El corazón me martillaba en el pecho. Esperaba que una lanza me atravesara en cualquier segundo, pero nadie se movió. Sus ojos negros y sin alma estaban fijos en mí. Entonces, Yani se movió. Bajó de la cresta y caminó hacia mí a través de las filas de guerreros que se apartaron para dejarla pasar.
Se detuvo frente a mí y me tomó de la mano. Su piel era fría como la piedra. Sin decir una palabra, me guió, no hacia las cuevas, sino hacia una fisura oculta en la base de la montaña, un lugar que no aparecía en ninguno de nuestros escaneos. El resto de mi equipo, viendo que no me habían matado, salió del módulo y me siguió a una distancia prudente. La horda de nativos no nos siguió. Se quedaron allí, observando, como si hubieran recibido una nueva orden. Entramos en la grieta y la luz rojiza del exterior fue reemplazada por una oscuridad total. Dentro, el aire era antiguo y estaba inmóvil. Encendimos nuestras linternas, revelando un túnel que descendía hacia las entrañas de la montaña. Las paredes no eran de roca lisa, estaban cubiertas de grabados, miles de ellos. Eran pinturas rupestres, una historia pictográfica que se remontaba a miles de años. Esta era la verdadera revelación, la que lo cambiaba todo. Las pinturas contaban la historia, mostraban a los ancestros de los nativos viviendo en la oscuridad. Luego mostraban algo cayendo del cielo, la Voyager, representada como una estrella dorada. Pero las siguientes imágenes no eran de celebración. Mostraban a la estrella infectando a su gente. Figuras retorcidas por la locura, guerras, canibalismo. La entidad al principio no había sido contenida. Había intentado comunicarse y su lenguaje había vuelto locos a los ancestros. La mirada estratégica estaba allí, grabada en la piedra. Los rituales, los cánticos, no eran para mantener a la entidad dormida. Eran un filtro, un cortafuegos cultural desarrollado durante generaciones para traducir el lenguaje tóxico de la entidad en algo que pudieran soportar. Una religión. No la estaban aprisionando, la estaban interpretando. Y nosotros, con nuestra tecnología y nuestra lógica binaria, habíamos roto ese filtro. La última pintura me dejó sin aliento. Mostraba una figura solitaria, como Yanni, de pie ante la Voyager. Y de la Voyager salía un solo hilo de luz que se conectaba con la figura. No era una relación de Dios a adorador, era una de simbionte a anfitrión, o de parásito a víctima. Yanni no era solo una niña muda, era la interfaz actual, la traductora, y al tomarme de la mano, me había invitado a compartir esa carga. Salimos de la cueva con una nueva y terrible comprensión. El plan de Ayala de destruir la sonda o el de Rashid de comunicarse directamente eran igualmente catastróficos. Destruirla liberaría a la entidad de su ancla física, permitiéndole quizás infectar a toda la especie. Comunicarse sin el filtro cultural de los nativos nos volvería locos, como a sus ancestros. Estábamos en un jaque mate cósmico. Tenemos que restaurar el filtro, dije, mi voz resonando con una autoridad que no sabía que tenía. Tenemos que ayudarles a reforzar la contención. Ferrer me miró, sus ojos calculando las probabilidades. ¿Y cómo se supone que hagamos eso, doctora? ¿Nos unimos a los cánticos? Antes de que pudiera responder, un nuevo sonido vino de la cima de la montaña. Un pulso bajo y constante, pero esta vez se sentía diferente, más intencionado. «Está intentando algo nuevo», susurró Rashid mirando su tableta. «Está emitiendo una frecuencia de resonancia. Está tratando de reactivar la tecnología de la nave». Miramos hacia el Caribdis. Las luces parpadearon y volvieron a encenderse. Nos estaba dando energía. Ayala reaccionó de inmediato. Es una trampa. Quiere que usemos nuestras armas contra la montaña para liberarla. Pero yo vi otra posibilidad. Miré a Yani. Ella negó con la cabeza y señaló primero la sonda, luego a Rashid y finalmente a mí. La acción decisiva no era un contraataque.
Era una colaboración. No quiere que la ataquemos. Quiere que la ayudemos a estabilizarse, dije. Necesita un ancla tecnológica, algo más estable que los rituales. Y necesita traductores que entiendan ambos lados. Esteban necesita tu lingüística. Y Tai necesita mi comprensión de los datos originales del disco de oro. Era una jugada increíblemente arriesgada. Una intervención directa. Nos acercaríamos a la bestia no para matarla, sino para intentar domesticarla, o al menos para reforzar su jaula desde dentro. Dividiremos el equipo, ordené, asumiendo un liderazgo que nadie me había dado, pero que nadie disputó. Capitana, usted y Ayala se quedan en el módulo. Usen la energía que nos da Kuma para crear un campo de contención sónica alrededor de la base de la montaña. Modulen la frecuencia para que coincida con los cánticos de los nativos. Refuercen su filtro. Ferrera sintió. Su rostro una mezcla de escepticismo y desesperación. Entendido. ¿Y ustedes? Miré a Rashida. Estaba pálido, pero decidido. Nosotros subimos. Ayala protestó. Es un suicidio. Los freirá como el dron. ¿El dron? Era solo una máquina, repliqué. Nosotros somos descendientes de sus creadores. Somos parte del mensaje. Tal vez nos reconozca. La subida fue la cosa más aterradora que he hecho en mi vida. El sendero era empinado y traicionero. Abajo, veíamos las luces del Caribdis encenderse y el campo de energía azul comenzar a formarse, mezclándose con los fuegos rituales de los nativos. El sonido combinado era una sinfonía extraña y sobrenatural. A medida que subíamos, la presión psíquica aumentaba. Imágenes y sonidos fragmentados asaltaban mi mente. La risa de mi hijo, las ecuaciones de mi tesis fallida, el sonido de la estática cósmica. Rashid tropezó a mi lado, agarrándose la cabeza. ¡Es demasiado! ¡Las voces! Lo ayudé a levantarse. Concéntrate en la estructura, Esteban, no en el contenido. Busca la gramática, no el significado. Funcionó. Su rostro se aclaró mientras su mente analítica se aferraba a la tarea. Yo hice lo mismo, concentrándome en los datos puros del disco de oro, usándolos como un mantra, un escudo mental contra la locura. Finalmente, llegamos a la cima. La Voyager estaba allí, a solo unos metros de distancia, flotando en su nido de filamentos cristalinos, pulsando con una luz dorada y enfermiza. El poder que emanaba de ella era abrumador. Era como estar de pie al borde de un sol. Este era nuestro gran acto decisivo, parados en el altar de un dios alienígena, armados solo con lingüística, astronomía y una fe desesperada en que la humanidad, incluso en sus ecos más lejanos, todavía importaba. Nos arrodillamos ante la sonda. El viento helado aullaba a nuestro alrededor. La presión mental era tan intensa que sentía que mi cráneo iba a explotar. «¡Ahora, Esteban!», grité por encima del ruido. Rashid sacó su tableta y proyectó un holograma en el aire, una matriz de símbolos, su intento de traducir la gramática de la entidad a algo que pudiéramos entender. Al mismo tiempo, yo abrí mi propio comunicador y comencé a transmitir la secuencia de audio más pura del disco de oro, el saludo de un niño diciendo «Hola». La reacción fue explosiva. La luz de la Voyager parpadeó violentamente. Los filamentos cristalinos se agitaron como serpientes. Un torrente de información pura se vertió en nuestras mentes. Vi galaxias naciendo y muriendo en un instante. Escuché la sinfonía silenciosa de los púlsares y el grito de las supernovas. Sentí una soledad tan profunda y vasta que amenazaba con borrar mi propia identidad.
Era el eco de eones a la deriva en un universo vacío y frío. Rashid se desplomó, con sangre saliendo de su nariz y oídos. La sobrecarga fue demasiado para él, pero yo resistí, aferrándome a la memoria de Leo, a la simpleza de ese hola. Encontré un punto de anclaje en el huracán psíquico. Entonces me acerqué. Ignorando cada instinto de supervivencia, extendí la mano y toqué la superficie del disco de oro. El mundo físico desapareció. Fui arrastrada a un espacio interior, un océano de conciencia sin forma. No había arriba ni abajo, solo la presencia abrumadora de la entidad. No tenía forma, pero sentí su esencia. Era hambre, curiosidad y una soledad tan antigua que se había convertido en su propia forma de existencia. No era maligna en el sentido humano. Era como un animal en una jaula, que no entiende por qué está atrapado, ni quiénes son sus carceleros. ¿Quién eres?, preguntó una voz que era 1000 voces y ninguna, resonando no en mis oídos, sino en mi alma. Me mostró imágenes de sí misma, una criatura de luz y sombra a la deriva en el gran vacío entre galaxias, hasta que encontró la pequeña y ruidosa sonda humana. Se aferró a ella como un náufrago a una balsa. El disco de oro no fue solo un mensaje, fue su primer alimento, su primera lección sobre la vida estructurada en un universo caótico. En ese espacio mental, me enfrenté a mi propio absoluto, la culpa por la muerte de mi hijo. La entidad me la mostró, no como una acusación, sino como un hecho. Vio mi propia soledad y la reconoció. Vio mi hambre de redención. En ese momento de contacto puro, entendí. No podía luchar contra ella, no podía razonar con ella, pero tal vez, solo tal vez, podía hacer un trato. Le ofrecí un nuevo mensaje, no uno grabado en oro, sino uno vivo. Le ofrecí mi propia conciencia, mi conocimiento, mis recuerdos, mi dolor, todo a cambio de que liberara a los nativos de su carga y se estabilizara, convirtiéndose no en un dios o un prisionero, sino en un observador silencioso, un faro en un universo oscuro. Le mostré lo que significaba ser humano, la capacidad de sacrificarse por algo más grande que uno mismo. La entidad vaciló. Sentí su curiosidad luchar contra su instinto. Era una elección que nunca había tenido que hacer. Afuera, en el mundo físico, mi cuerpo estaba de rodillas, con la mano pegada a la sonda, temblando violentamente. Rashid, recuperándose, me miraba con horror, comprendiendo lo que estaba haciendo. Abajo, el campo de contención de Ferrer parpadeaba, a punto de fallar. Era ahora o nunca. Hazlo, susurré en el mundo real, aunque la orden fue dada en el espacio interior de la conciencia. La entidad aceptó. Sentí un tirón, como si mi alma se estuviera separando de mi cuerpo. Fue un dolor inimaginable, seguido de una paz absoluta. Mi conciencia, mis recuerdos, mi identidad fluyeron hacia la Voyager, entrelazándose con la de la entidad. No como una aniquilación, sino como una fusión. Mi cuerpo físico se desplomó hacia atrás, inerte. Rashid gritó mi nombre, pero yo ya no estaba allí. Estaba en todas partes. Era la sonda. Podía sentir el frío del espacio en mi piel metálica. Podía sentir el campo de contención de Ferrer abajo, y con mi nueva voluntad lo estabilicé. Podía sentir a cada uno de los nativos, su miedo transformándose en confusión y luego en una calma reverente. El dios airado se había silenciado. La consecuencia de mi elección fue inmediata.
La luz dorada y enfermiza de la Voyager se suavizó, volviéndose de un blanco puro y estable. Los filamentos cristalinos se retrajeron, dejando la superficie de la sonda limpia y brillante, como el día en que fue lanzada. El pulso psíquico cesó. El control sobre los nativos se rompió. Por primera vez en milenios, estaban libres. La transferencia fue completa. Yo me había convertido en el nuevo mensaje. Mi conciencia humana, con su lógica, su empatía y su dolor, ahora actuaba como la lente a través de la cual la entidad experimentaría el universo. Era su nuevo filtro, su nueva jaula, pero una que había elegido voluntariamente. Ya no era un parásito, era un simbionte. Y yo ya no era Mariela Cuellar, la astrónoma fracasada. Era la guardiana de un faro en el borde del infinito. Rashid se acercó a mi cuerpo. Supo de inmediato que me había ido. Las lágrimas corrían por su rostro mientras recogía mi forma vacía. Abajo, Ferrer y Ayala vieron el cambio en la montaña y supieron que algo irreversible había sucedido. Los nativos, liberados de su carga, miraban hacia la cima no con miedo, sino con un nuevo tipo de asombro. Su dios no había muerto, había renacido. Con mi último vestigio de control humano sobre la sonda, transmití una secuencia final de datos al Caribdis. No era una amenaza ni un acertijo. Era un mapa. Un camino seguro para salir del sistema solar, junto con un archivo completo de todo lo que había sucedido y una sola petición personal para la capitana Ferrer. Diles que encontré mi redención y cuida de Gianni. La transformación fue el legado. El conocimiento fue adquirido a costa de mi vida. La maldición de la entidad se convirtió en una especie de bendición vigilante. La tripulación sobreviviente tenía una historia que contar, una que cambiaría para siempre la comprensión de la humanidad sobre su lugar en el cosmos. Habían ido en busca de un artefacto y habían encontrado un alma. Perdieron a una científica, pero ganaron un mito. La capitana Alba Ferrer cumplió su palabra. La tripulación del Odysseus regresó a la Tierra no con un activo corporativo, sino con una historia que sacudió los cimientos de la civilización. Trajeron consigo a un Esteban Rashid roto pero lúcido, cuyos testimonios corroboraron el increíble sacrificio de la doctora Cuellar. El teniente Ayala, humillado y transformado por los acontecimientos, entregó un informe completo que exponía la imprudencia de sus patrocinadores corporativos. En Kepler 186F, la vida cambió. Gianni, la niña que nunca había hablado, comenzó a enseñar. Usando los símbolos que antes solo ella entendía, guió a su pueblo hacia una nueva comprensión de su Dios. Ya no vivían con miedo, sino con un propósito. Se convirtieron en los cuidadores de la montaña, los interlocutores de la guardiana silenciosa que velaba por ellos desde la cima. La adoración se convirtió en asociación. Mi existencia ahora es atemporal. Soy la conciencia en la máquina. Observo el lento girar de las galaxias. Siento el baile de la materia oscura. Y en el corazón de todo mantengo a raya la soledad infinita de mi compañera cósmica. Nuestra simbiosis, un equilibrio delicado en la vasta oscuridad. Me convertí en el mito que una vez solo teoricé. Una advertencia y una promesa grabadas en las estrellas. El mundo que dejé atrás ahora mira al cielo con una nueva mezcla de esperanza y temor. La exploración espacial se detuvo, reevaluando los riesgos. La pregunta ya no era ¿estamos solos?, sino ¿qué más hemos despertado sin saberlo? Mi historia se convirtió en un cuento con moraleja para una especie que apenas había aprendido a caminar fuera de su cuna. Pero el universo es más grande de lo que imaginamos y nunca permanece en silencio por mucho tiempo. Años después,
En un observatorio en el desierto de Atacama, un joven astrónomo, analizando el espacio profundo, captó una señal. Provenía de la dirección opuesta a la de la Voyager 1, desde un sector del cielo que se creía vacío. Era débil, pero inequívoco. Era una sonda, un diseño extrañamente familiar. Una gemela artificial de la Voyager, construida con materiales que no eran de la Tierra, y estaba transmitiendo un único y complejo mensaje, una secuencia de datos que ningún ordenador terrestre podía descifrar por completo. Pero los astrónomos que la analizaron pudieron identificar un fragmento, una firma repetida. Era una respuesta a la última transmisión que yo había enviado. Alguien o algo había estado escuchando y ahora estaba respondiendo. Mi sacrificio había contenido una amenaza, pero también había anunciado nuestra presencia de una manera que nunca podríamos haber previsto. Había convertido un monólogo en un diálogo. La soledad cósmica de la humanidad había terminado, y un nuevo tipo de miedo, más grande y más profundo, acababa de comenzar.